El turismo es una de las fuerzas que están transformando el mundo, como pues lo transformó en los años 70 en un país como España. También me parece que el turismo se ha convertido en una forma de una globalización amable que tiene mucho para nuestro país en el futuro. Quiero agradecerle a Enrique de la Madrid, quien es secretario de Turismo de nuestro país, el que me haya aceptado esta conversación. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio. Lo sorprendente es que siempre ha sido el turismo una apuesta de México, pero creo que ahora nos damos más cuenta de lo importante que puede ser. ¿Qué tan importante es para la economía? Es un sector estupendo, es un sector que hoy representa el 8.7 del PIB, es un sector grandote, es más grande que la industria de la construcción, más grande que el sistema financiero, más grande que el sector agropecuario en su parte primaria, más grande que el sector energético hoy en día, que quizá también nos damos cuenta de la relevancia del turismo, porque hay otros sectores en donde México siempre ha sido fuerte, y que quizá ahorita con la caída de los precios del petróleo, con la caída de la producción, como que destaca. A tal extremo que en algún evento que estuve hace algunos días sobre temas de turismo, el gobernador, por ejemplo, del estado de Baja California Sur, usa una expresión, no me gusta mucho, pero usa una expresión como de el nuevo Pemex, ¿sí? No me gusta, pero lo que quiere reflejar es cómo sí ve. También en muchas partes se ve esto, como un nuevo sector en donde México tiene una gran fortaleza. Ahora hay una cosa muy importante, no es un sector dominado por una sola empresa, es un sector en que hay muchísimas empresas y muchísimos empleos. ¿Cuántos? Se estima que son 9 millones, son 3 ¿Empleos? De empleos, son 3.8 millones directos, y después usamos una proporción que sugiere la Organización Mundial de Turismo, 1.5 empleos indirectos por cada directo. Y así es que llegamos a los 9 millones de mexicanos que vivimos de manera directa o indirecta del turismo. Tenemos el lugar 10º en materia de ingresos de turistas extranjeros, pero el 14º en ingresos de divisas. ¿Por qué? ¿Que estamos haciendo algo mal? Bueno, primero, ya estamos, no nos lo han acabado de confirmar, pero somos el 8º país más visitado en el mundo. Somos el octavo. Hemos pasado ¿Serían del número, cifras del 2016? Serían del 16, 35 millones de visitantes al exterior. Hemos crecido, hemos pasado del número 15 al número 8 en tan solo 4 años. O sea, ha habido un crecimiento muy importante. Y tiene razón, o sea, estamos creciendo más, estamos mejor posicionados en número de visitantes que en ingresos. Sin embargo, por ejemplo, ya en el primer cuatrimestre de este año, el número de visitantes del exterior a México, ya alcanzamos los 12.5 millones de visitantes, es 9% más que el año pasado, pero en ingresos, en divisas, ya alcanzamos los 7.600, que es 10.6 más que el año pasado. O sea, lo que tiene que pasar es lo que tú dices. No tanto cuántas personas nos visitan, sino cuánto gastan y cuánto dejan. El inicio de la transformación cultural y política de España empezó con el turismo, en los años 60, en los años 70. Quizás el país seguía teniendo un régimen político obsoleto, pero ya estaba cambiando, y esto empezó claramente con el turismo. ¿Qué tanto nos cambia el turismo y qué tanta resistencia hay a los cambios que trae el turismo? Yo creo que sí nos cambia, y también ha tenido sus momentos. Pienso, por ejemplo, en el México de los 50, cuando se lanza Acapulco, que yo creo que Acapulco es aquel destino que puso a México en el mapa internacional. Después pasan varios años y empiezas a tener, quizá en los 80, ya se consolidándose en 90, este fenómeno que es increíble, que es Cancún. En las visitas internacionales que hago de trabajo, sin duda es uno de los nombres mejor posicionados del mundo y el mejor posicionado de México. A tal punto que a veces hago la broma de que ¿dónde está México? Ahí pegadito a Cancún, ¿sí? O sea, realmente la marca Cancún es poderosísimo. ¿Qué te cambia? Te cambia todo. Por ejemplo, hace 40 años, en ese lugar de Cancún había 100 personas, literalmente 100 personas. Hoy Cancún es una ciudad de 800,000 personas. Y además ha generado un desarrollo regional, porque para eso se hizo. Ya existía la arena, ya existía el mar, pero no existía la concepción turística, que fue producto de planeación en esos años del Banco de México, gente del Banco de México, y después esfuerzos, como bien señalas, aquí todos participan. Un sector empresarial muy dinámico en México, nacional e internacional. Aquí se da la globalidad, porque aquí en este país están compitiendo las mejores líneas aéreas, los mejores turoperadores, los mejores hoteleros, grandes y pequeños, están compitiendo por un mercado muy grande en nuestro país. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir creciendo, sobre todo cuando hay una consideración ecológica más importante? Estamos viendo la reciente decisión del sistema judicial sobre Tajamar, por ejemplo. No se puede tocar el manglar. ¿Realmente eso es lo mejor que podemos hacer, o hay formas de tocar algo de manglar, hacer desarrollos, preservar ciertas partes? ¿Cómo podemos hacer algo para que siga creciendo el turismo y al mismo tiempo preservemos la ecología? Yo creo, en la segunda versión de lo que comentas, creo que sin duda hemos aprendido
y hacia allá vamos todos, y cada vez las reglas medioambientales son más rigurosas, y qué bueno que lo sean. Nosotros creemos en un turismo sustentable, en un desarrollo sustentable, pero también creemos en el desarrollo. Somos ya casi, creo, dicen 130 millones de mexicanos. Sí, pero además hay mucha gente que necesita empleo. Y mucha gente que necesita empleo. Son las cifras de siempre. Más de 1 millón de mexicanos se incorporan a la fuerza laboral. Seguramente ya son más. Somos 130 millones de mexicanos. Entonces necesitamos empleo. El turismo es uno de los sectores más intensivos en gente. Yo digo que el primer elemento de cuidado del medio ambiente es el ser humano, pero no está peleado con que seamos cada vez más cuidadosos. Con respecto al manglar, que pues me he tenido que meter por cuestiones forzosas, no te queda de otra. No me queda de otra. La ley no prohíbe el trato al manglar. Lo que sí es que es muy riguroso en términos del manejo. Y creo que son temas que hay que seguir siempre revisando. Creo que también en México hubo excesos, hubo extremos en donde no nos importaba, no le hacíamos caso, se destruía todo. Y entonces las leyes medioambientales también se fueron al extremo. Creo que son temas que hay que seguir conversando, pero creemos en un desarrollo turístico sustentable, no hay la menor duda. En fin, que estamos viendo tiempos en que hay una reacción hacia la globalización, hacia la economía abierta. Lo vemos en el rechazo de la Unión Europea por parte del Reino Unido, lo vemos en la elección de Donald Trump, en el surgimiento de figuras políticas carismáticas como Pablo Iglesias en España, como Pepe Grillo en Italia, que rechazan el desarrollo económico, rechazan el capitalismo, rechazan la globalización. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que no hay alternativa mejor para una economía para desarrollarse, y también pensemos en la mexicana, no hay una mejor alternativa que estar abierto al mundo. Imaginemos más como ejemplo el turismo, imaginemos a un Cancún que no estuviera abierto al mundo. Pues simplemente no existiría, se limitaría a un mercado de mexicanos con una cierta capacidad de compra, sería muy pequeñito, muy chiquito. Últimamente he estado en ambientes, en reuniones vinculadas con el sector agropecuario. México es el primer productor de aguacate. Es una de tus especialidades, sí. Además, ahí te conocí en ese sector. Efectivamente, y tuvimos ahí varias oportunidades de platicar. Primer productor de aguacate, ahorita me viene a la memoria, sexto productor de carne, de res y de pollo, cuarto productor de cerveza y primer exportador del mundo. Eso no podríamos serlo si no estuviéramos, en lugar de solamente focalizarnos en atender el estómago de los mexicanos, si no tratáramos de atender una parte del estómago del mundo. 7,000 millones de personas en el mundo ahora, y serán 9,000 millones el año 2050. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que el desarrollo no es parejo, que los beneficios no llegan a todos. Entonces, en lugar de cambiar el modelo, en lugar de decir, vamos a cerrarnos, vamos a hacernos otra vez autónomos e independientes, cosa que no es viable. Venezuela, ¿no? O vamos a hacer Venezuela, o vamos a regresar al México de los 70s. Vamos a ver el México de los 70s, que quebró. Cerrado, sí. Que quebró. El México de los 70s quebró porque hizo una apuesta a la venezolana por un bien, que es el petróleo, por un estado grandote que se endeudó, y cuando caen los precios del petróleo y suben las tasas de interés, ese modelo quebró. No creemos en ese, pero sí creemos que hay que hacer un modelo económico más humano, más solidario, más incluyente. ¿Para qué? Para que evitemos los Brexits, para que evitemos los regímenes populistas. Sí tenemos que permitir que sea más incluyente. Decía un presidente latinoamericano que antes se pensaba que había que crecer para incluir. Yo creo que todos sabemos que hay que incluir para crecer, pero es con mercados abiertos, con una economía participativa e incluyente. La salida como México será creciendo. Pongo ejemplos. Aguascalientes del año 93 a la fecha ha crecido 200%. Los últimos 12 años ha crecido al 5% anual. Ese es un número que siempre llegan los políticos y nos dicen, hay que crecer al 5%. Ya lo está creciendo. Ya está creciendo. Oaxaca está creciendo al 1% anual. Ha crecido 40% contra los 200 de Querétaro. Pero Oaxaca tiene una economía más cerrada, más autosuficiente. Pues el modelo, supuestamente los teóricos, que sería una economía cerrada, le va muy bien. No es el caso del mexicano. Creo que nosotros tenemos acreditado que una economía abierta, donde formas parte de las cadenas globales de suministro, donde haces grandes empresas mexicanas, ese es el modelo. ¿Cuál es el reto? Integremos a Oaxaca, integremos a Chiapas, y vamos cómo subimos a esos estados a este modelo que sí les ha dado resultados al resto del país. Tu partido, el PRI, está buscando presentar un proyecto de nación, tratar de ver cómo debe ser el futuro, tratar de definir hacia dónde debe ir el país y, por supuesto, hacia dónde deben ir encaminadas las políticas del partido. Si te preguntaran, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál debe ser el proyecto de nación? ¿Cerrarnos, abrirnos? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué reglas? Sí, cómo no. Primero, creo es que este modelo que hemos instrumentado los últimos 40 años, desde que quebró el anterior,
Y que fue un poco una excepción, porque recordamos que México tuvo su época del desarrollo estabilizador. Sí, de los 50 a los 60. De los 50 a los 70, ¿no? Y después, incluso demasiado, pero de los 50 a los 70 crecimos 5% al año con baja inflación. Así es. Entonces después los gobiernos, yo siempre digo, de buena fe, pero equivocadamente, de buena fe para estimular el crecimiento, dijeron deuda y petróleo. Y quebró el modelo. Y es ahí donde México se abrió al mundo, donde firmamos después el TLC, tema que sigue siendo tema de discusión hoy. Y date incluso nomás. Bueno, y el GATT que le tocó el tema a tu padre, lo había rechazado el presidente anterior, José López Portillo. Así es. Y tu padre lo que dijo es no tenemos opción. Así es. Y eso es importante porque era una generación a ese entonces que había crecido bajo la idea de un Estado grande, con mucha participación, pero fue el realismo. Fue un sentido de la realidad lo que les hizo ver que el modelo que teníamos que cambiar, y sobre todo, y caray, al lado de la economía más grande del mundo, al lado de los consumidores más poderosos, ¿cómo no tratar de acceder a ese mercado en beneficio de empresas y de empleos de los mexicanos? Entonces, en la parte económica, apertura, seguir en la apertura, pero buscando que sea más incluyente. ¿Cómo? Pues educación de calidad, buenos servicios de salud, porque lo que importa es que haya mexicanos con habilidades para poder tomar ventaja de este modelo. Y el otro, Sergio, yo creo que ya se volvió una obviedad. Necesitamos hacer un Estado de Derecho de verdad, porque lo que necesitamos son instituciones para combatir la impunidad, la corrupción y la inseguridad. ¿Ves realmente posibilidades para llegar a la candidatura del PRI con las reglas que hay? Bueno, primero no sabemos cuáles son las reglas todavía. No, es cierto. Lo que sí sé cuál es una de las reglas. Una de las reglas es trabajar y cumplir lo que estás haciendo bien, o sea, dar resultados, esa es la primera regla. La otra también es, para mí sería un honor, sin duda, ser candidato a la presidencia por parte del PRI, sobre todo porque creo que este país tiene un enorme potencial. Creo que estos 40 años van dando resultados, pero nos falta hacer más para que sea un México para todos. El reto es que sea un México para todos. Por eso el tema de Brexit, no lo ven para todos y por eso se salen. El caso de Estados Unidos, no lo ven para todos y por eso rechazan. Hay que hacer un México para todos, pero sobre todo aquel que trabaja con mérito y que hace esfuerzos propios, ese es el que tiene que tener muy buenos resultados. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, gracias por esta conversación. Sergio, gracias a ti por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.